buen día. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Estamos comenzando un nuevo cuatrimestre. Me da gusto poder compartir de nuevo con ustedes. Y antes de comenzar nuestra clase, quiero leerles un verso que tengo para ustedes. En el Salmo 32, verso 8, dice la palabra de Dios. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. Este nuevo inicio de cuatrimestre te quiero animar a que sigas adelante. A lo mejor tuviste una lucha durante este mes que estuviste sin estar en la escuela, de si sigo o no continúo, se me ha hecho muy pesado, muy complicado. Yo te quiero animar a que sigas adelante porque dice la palabra de Dios, dice, yo te instruiré. El que te va a instruir es el Señor. El que te está formando es Dios a través de su palabra, a través de todo lo que tus maestros te han estado enseñando. Dios los ha estado utilizando para que seas instruido, pero Dios mismo es el que te instruye. Por eso la exhortación de cada clase que les damos, lee la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios es Dios mismo hablándote a través de ella. Y es como el Señor te está instruyendo, el Señor te está guiando, el Señor te está formando. Y dice que yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Entonces, el Señor te está mostrando el camino hacia dónde tienes que ir y cómo te va a mostrar el camino, pues a través de su palabra. Porque si fuera por los sentimientos o las emociones, lo que sentimos, a lo mejor algunos de ustedes ya no estuvieran en este cuatrimestre, porque a lo mejor algunos pasaron por situaciones difíciles durante el cuatrimestre pasado y estuvieron en una lucha de mejor, después vuelvo a retomar la escuela, después sigo. Y fue esa lucha que ustedes tuvieron, pero si están aquí es porque Dios te ha instruido, Dios es el que te ha mostrado el camino, Dios es el que te ha dicho hacia dónde tienes que ir. No importa lo que a lo mejor tu carne, lo que tú estás deseando, quieres, sino que tú estás aprendiendo a escuchar lo que dice este salmo. Dice, yo te daré consejo, a escuchar el consejo que Dios tiene para ti. Y es lo mejor que podemos hacer, escuchar el consejo que Dios nos está dando, porque a lo mejor nos es más fácil querer escuchar lo que el hermano nos dice o lo que el maestro nos dice. Y sí está bien, pero mejor que escuchar primeramente el consejo de Dios. A lo mejor ya después lo que el hermano, la persona con la que tú te acerques te va a decir solamente va a ser una reafirmación de lo que el Señor ya te habló. Pero deja que el Señor sea el que te aconseje, deja que el Señor sea el que te dirija, porque cuando nosotros dejamos que el Señor sea el que nos dé esa dirección, nos vamos a sentir en paz, nos vamos a sentir tranquilos, nos vamos a sentir con esa confianza. Y tenemos otra promesa más dentro de este versículo, y dice, yo velaré por ti. Tú no estás solo en este caminar durante el paso del instituto, tú no estás solo, dice, tú estás con él, porque dice, yo velaré por ti, yo cuidaré de ti. Tenemos que aprender a confiar en Él, que tengamos una fe expectante de lo que Dios está haciendo ya en nosotros y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no es por lo que nosotros vemos de nosotros mismos, sino es porque Dios está hablando a nuestra vida, Él nos está instruyendo y podemos ver todas las promesas que Dios tiene tan solamente en este versículo. Y Dios mismo dice, yo, el Señor nos dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino por donde debes de seguir. Dice, yo te daré consejo y yo velaré por ti. 4 promesas que el Señor nos está dando en un solo versículo, de lo que el Señor tiene para tu vida, de lo que Dios quiere hacer contigo. Así que yo te animo, sigue adelante, no te desalientes, toma nuevas fuerzas, porque el Señor te da nuevas fuerzas para
salir adelante, para que termines este año del Instituto del Olivar. Sabemos que para algunos no ha sido fácil este comienzo, pero bueno, si hasta aquí has llegado es porque Dios te ha instruido, porque Dios te ha mostrado el camino, porque Dios te ha dado, te ha hablado a través de su palabra. Yo pude leer sus tareas y pude ver cómo Dios les está hablando. A algunos les habló mucho acerca del servicio, a otros les habló acerca del perdón, a otros les habló acerca de, muchos escribieron acerca de aprender a ofrendar cuando leyeron Levíticos. Entonces, tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos está hablando y no estás solo en este caminar en el Instituto del Olivar. Dios está contigo porque es la promesa que Él nos ha dado. Dice, yo velaré por ti y tenemos la promesa de que su Espíritu Santo iba a estar con nosotros cuando todos los días. Cada vez que tú vas a hacer una tarea y tú dices, híjole, ahora sí no entendí nada, acuérdate de la promesa que tienes de que yo voy a estar contigo todos los días. Y le decimos, Espíritu Santo, necesito de la instrucción, Espíritu Santo, necesito de la dirección que me guíes para poder realizar todo lo que me han encomendado, porque yo sé que tú estás siendo una persona disciplinada, se está formando la disciplina en tu vida, se está formando el carácter de Cristo en ti. Así que te animo a que sigamos adelante con toda la alegría y el gozo como el primer día cuando te fuiste a inscribir al instituto. Bueno, pues yo te animo a que si con esa alegría y con ese gozo sigamos adelante, sigue haciendo tus tareas. Tus tareas no son para complicarte y decirte no vas a pasar, sino tus tareas son para que puedas plasmar todo aquello que Dios te está hablando, de todo ese conocimiento que Dios te está regalando, porque todo aquello que Dios te está dando, recuerda que no es para que tú te lo quedes, es para que más adelante o tú ya lo estés compartiendo de todo lo que Dios te está dando. Deja que el Espíritu Santo obra en tu vida y todo lo que tú estás aprendiendo, recuerda que no solamente somos oidores, sino que estamos llamados a ser personas hacedoras de lo que el Señor nos está regalando. Así que vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a continuar con medios de gracia. Permítanme compartirles pantalla. Ok. Ahí está. Les vuelvo a dar la bienvenida al Instituto del Olivar. Es un gusto porque ustedes estén con nosotros. Es un gusto, para mí es un placer poderles servir. Yo aprendo de ustedes y es un reto porque cada vez que estamos delante de ustedes sabemos que tenemos el compromiso de estudiar y de que Dios siga hablando, que Dios nos siga instruyendo. De igual forma, el versículo que les acabo de leer también es para Dios, también me habla a mí y Dios, yo tengo que dejar que Dios me siga instruyendo, que Dios me siga mostrando, que Dios me siga aconsejando. Y yo sé que en este caminar no estamos solos. Dios está con nosotros y bueno, bienvenidos a su tercer cuatrimestre. Para algunos pueden decir, ya llegamos hasta aquí, ¿verdad? Y ya nos falta poco para qué, para terminar su primer año del instituto. Así que recordemos con gozo, seguimos adelante. Y el cuatrimestre pasado vimos los medios de gracia y vamos a continuar con ellos. Pero recordemos que vimos que los medios de gracia se dividen en dos, medios de piedad y medios de misericordia. Bueno, ya vimos los medios de piedad y recuerden que esto es para su crecimiento espiritual. Ustedes como persona tienen el compromiso con el Señor, con nadie más, de estar leyendo, de estar orando, de estar leyendo la palabra de Dios, orando, ayunando, practicando la cena del Señor,
La última clase que vimos fueron los grupos pequeños. Y también ahí podemos decir, ¿y eso a mí en qué me va a ayudar en mi crecimiento espiritual? Bueno, pues cuando tú estás delante de un grupo, ¿qué tienes que hacer? Lo que les decía, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y eso nos va a llevar a qué? A que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Y bueno, eso lo vimos el cuatrimestre pasado, medios que nos van a ayudar a crecer espiritualmente a nosotros. Y ahora vamos a ver medios de misericordia, los cuales vamos a extender a quién? Hacia nuestro prójimo. Y vamos a continuar. Entonces, las obras de misericordia, y lo vamos a ver en una cita más adelante, en Mateo, y ya yo sé que algunos ya se la saben: alimentar al hambriento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera, y lo vemos más adelante. Dice, los discípulos dan testimonio de Jesucristo en el mundo. De aquí, ¿quiénes somos discípulos? Todos los que estamos aquí, creo que por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo de nuestro Maestro, que es Jesucristo, y estamos dejándonos enseñar por Jesucristo a través de su palabra. Entonces, todos los que estamos aquí somos discípulos de Jesús. Entonces, los discípulos dan testimonio de Jesucristo, ¿en dónde? En este mundo. Dice, siguiendo y practicando sus enseñanzas. Wesley enseñaba que las buenas obras son consecuencia de su justificación y estas nos llevan a mostrar agradecimiento al amor y a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús delante del Padre. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y somos justificados, entonces todos aquellos pecados que nos fueron perdonados, que nos fueron limpiados, que fueron justificados, entonces todo eso nos va a llevar a qué? A mostrar, a ser agradecidos por todo ese amor, por toda esa gracia, por toda esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Entonces, primero somos justificados y después vamos a hacer las obras, porque si no caeríamos en lo que hay personas que creen, que ellos son salvos por las obras que hacen, y no, nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo somos justificados, y esa justificación, ese perdón que Cristo Jesús nos extendió, bueno, pues ahora eso nos va a llevar a que nosotros podamos mostrar ese amor y esa gracia que nos fue dada al mundo que lo necesita. No es al revés, no hacemos obras para poder ser justificados, sino que primero somos justificados y después mostramos las obras de misericordia. También lo vamos a ver en Santiago, esta parte. Seguimos adelante. Y bueno, aquí Charles Wesley expresa la relación entre amar a Dios y amar a quienes Dios ama, ¿no? ¿Quiénes les gustaría ser cristianos solitarios, ¿no? Dice, ay, no, no, no. Y para mí es más fácil hacer las cosas como yo las quiero hacer, ¿no? Yo solita, porque sí, a lo mejor uno solo puede hacer las cosas como a uno le gusta, o como tú tienes pensado hacerla, o como tú tienes plasmado hacerlo, pero no fuimos diseñados para estar solos desde un principio. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso le dio su ayuda idónea. Entonces, Dios vio que no es bueno que estemos solos, no es bueno que nosotros queramos hacer las cosas solos. Y cuando nosotros aprendemos amar a Dios, tenemos que aprender lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? A las personas. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pues tengo que amar lo que Dios más ama, que es a las personas. Y entonces, Carlos Wesley lo muestra en este himno. Las palabras que siguen son de un himno, y dice, tocados por el imán de tu amor, que todos nuestros corazones se unan y que siempre nos acerquemos el uno al otro, y que siempre nos acerquemos a ti. Que podríamos decir, qué difícil, ¿verdad? Que siempre nos acerquemos los unos a los otros.
Recordemos que Dios a todos nos hizo diferentes, ¿no? La unidad dentro de la iglesia, lo que nos hace uno es Cristo Jesús. En Él somos uno. Entonces, pero todos tenemos la forma de ver las cosas de una forma. A lo mejor, por ejemplo, yo, si pongo la macetita en la esquina, para mí se va a ver, pero muy bonita, pero a lo mejor llega otra persona y dice, no, ahí no se ve bonita, yo creo que va a lucir más en medio. Y tú dices, ay, pero si se ve bonita en la esquina, pero la otra persona dice, ah, no, pero luce más en el medio. Ah, bueno, pues entonces tenemos que llegar a un común acuerdo. ¿Para qué? Para que todos podamos funcionar. Y como decía este himno, que todos nos acerquemos el uno al otro. Y lo podemos hablar, pero la verdad que luego muchas veces ya en la práctica no es fácil. Y pregúntanos a nosotros, en verdad, no es fácil llegar que la iglesia sea una misma, que todos aprendan a trabajar en unidad. Eso sería lo más hermoso que pudiera haber, que todos aprendamos a trabajar. Y muchas veces no podemos acercarnos el uno al otro por una situación. Lo podemos ver a lo mejor en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio muchas veces a los matrimonios les cuesta trabajo ceder. No, no, yo quiero tener la razón, no, pero es que yo sí la tengo, no, pero yo la tengo. De igual forma, en la iglesia pasa lo mismo. Cada quien quiere tener su razón, cada quien quiere tener su verdad. Por eso lo que nos unifica y nos hace uno es la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ahí es donde sí no hay división, porque Cristo es el que nos hace uno. Pero hermanos, tenemos que, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que empezar a morir a nuestro orgullo, tenemos que empezar a morir a nuestro yo. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser uno. Dice, y que siempre nos acerquemos a ti. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos, siendo unos, nos acerquemos delante del Señor. Y creo que eso es lo que pasa cuando juntos llegamos a la congregación y como un solo cuerpo empezamos a adorar, nos hacemos solo uno. ¿Para qué? Para podernos acercar delante de nuestro Dios. Entonces, tenemos que aprender a amar lo que Dios más ama, y esto es a las personas. Seguimos adelante. Y bueno, hoy vamos a ver los temas que vamos a estar viendo y los vamos a sacar de esta cita bíblica que es Mateo 36, 25, verso 36 al 40. Y la vamos a leer. Dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando practicamos esta escritura, decía John Wesley, que nos estamos encontrando con Cristo mismo. ¿Por qué? Porque dice que cuando el rey respondió, de cierto os digo que cuando viniste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, esto es algo que sí o sí, cuando fuimos ya justificados, cuando fuimos ya salvados, es algo que somos llamados a practicar. ¿Por qué? Porque esto también nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a ir desglosando cada una de las obras de misericordia que nos dice esta palabra. Y vamos a ver qué es misericordia. Misericordia viene del hebreo que es rahamim y es una compasión profunda y visceral. Es algo que nos debe de mover desde lo más profundo, desde de que nos mueve. Así como, por ejemplo, hay cosas, decía, ¿no?
Tú sabes cuando una emoción es nada más por fuera o cuando lo estás sintiendo, siempre se siente cuando lo estás sintiendo desde el estómago. Entonces, que tengamos que ser movidos desde nuestras entrañas. El día de sábado voy a tomar un tiempo para explicar un poquito más esta parte, porque tiene algo más profundo eso de que tiene que ser visceral. Pero bueno, lo vamos a ver el día sábado. Pero hermanos, si tú no has sentido esa misericordia, esa compasión, por visitar al enfermo, al que está en la cárcel. A lo mejor no vas a ser todos los que están aquí. A lo mejor tú te mueves en uno, a lo mejor tú dices, Dios, el Señor me lleva a ver a los enfermos. Ah, bueno, a lo mejor el Señor me lleva a ver al que está en la cárcel. Híjole, yo soy movido a darle de comer al que tiene hambre. Entonces, a lo mejor en alguno el Señor te está poniendo donde tú tienes que desarrollar aquello que el Señor te ha dado. Y en verdad que es bien, bien emocionante cuando nosotros empezamos a practicar esto, porque aparte de que estamos obedeciendo la palabra de Dios, híjole, empiezas a ver cómo los dones que Dios te ha dado, cómo es que se empiezan a mover, porque estamos trabajando para el Señor. Y recordemos que para eso son los dones, para ponerlos para trabajar, para poder extender el reino de los cielos. Así que en tus oraciones pídele al Señor, Señor, que sea movido a misericordia. Si tú no has experimentado eso, dile, Señor, muéveme a misericordia. Y si no lo hemos experimentado, el Señor nos lleva a pasar ciertos puntos de nuestra vida para poder experimentar que todos necesitamos de todos. Entonces, ese es el temario que vamos a estar viendo en este cuatrimestre, Mateo 25 del 36 al 40, y empieza que esa sea tu oración, empieza a decirle, Señor, quiero ser llevado a misericordia. Y cuando practicamos obras de misericordia, tenemos algunos beneficios y vamos a verlos en Mateo, ya no lo sabemos, que es el mandamiento, Mateo 22:39, se lo busco, vamos a Mateo 22:39. Y dice Mateo 22:39. Dice, leo desde el 38. Dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es semejante a este. El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y el segundo nos dice que es semejante a este. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, quiero hacer un énfasis en lo que nos dice. El segundo se parece a este, es semejante, se parece a este. Amar al Señor y el segundo es amar a nuestro prójimo. Y volvemos a lo que nos decía Charles Wesley. Entonces, nosotros amamos a Dios por lo segundo que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para nosotros, ¿qué queremos? Para nosotros queremos estar bien físicamente, para nosotros queremos estar bien, queremos todo lo mejor para nosotros. Les iba a decir, no queremos alimentarnos bien, pero yo sé que algunos no nos alimentamos bien. Entonces, sí, queremos lo mejor para nosotros. Ah, bueno, si para ti quieres lo mejor, también para tu prójimo lo tienes que querer, porque si el llamado, el mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para nosotros no deseamos un mal, para nosotros deseamos el bien. Ah, bueno, pues así también es el mandamiento que se nos está mandando que tenemos que hacer. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El segundo beneficio, lo que les decía, nos va a ayudar a morir a nuestro yo. Y vamos a Filipenses 2:3. Y Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, esto que nos está diciendo el apóstol Pablo es difícil,
¿Por qué? Porque siempre nosotros creemos que nosotros somos los que tenemos la razón. Nosotros creemos que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas. Nosotros creemos que lo que a nosotros nos pasa, eso es lo importante, a los demás no. Pero fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo a través de la carta a los Filipenses. Si no tenemos que hacer nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Somos llamados a servir a los demás con humildad. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces es cuando empieza a morir nuestro yo. Empezamos a morir a nuestro orgullo y a nuestra vanidad. Entonces, ese es el llamado a que tenemos que servir a los demás con humildad y creyendo que los demás son superiores a nosotros mismos y ahí por consecuencia vamos a estar practicando lo de Mateo 22:39, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el tercero, y hay más, dice que es mostramos nuestra fe. Y vamos a Santiago 2 y vamos a leer desde el verso 14 hasta el 22. Y Santiago 2:14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podría salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le ha dado lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes obras y tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril. ¿No fue declarado el justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actúan conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo. Amén. Entonces, recordemos lo que veíamos al principio. Fuimos justificados, somos personas de fe porque creemos en Cristo Jesús. Ahora la consecuencia de nuestra fe es mostrar las obras. Y se nos pone aquí de ejemplo a Abraham. Abraham fue una persona de fe, lo consideramos el padre de la fe, y él mostró su fe actuando. O sea, la fe es algo activo. La fe no es de así, yo tengo fe, 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 y soy una persona llena de fe y no haces nada. No, la fe es actuar. La fe es hacer algo, algo que se nos ha mandado a hacer. La fe es creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, por consecuencia vamos a hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y ya vimos que durante este cuatrimestre vamos a estar viendo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer en Mateo 25. Y recordemos lo que nos decían. Cuando nosotros lo hacemos, lo que dice la palabra de Dios, se lo estamos haciendo a Cristo mismo. Entonces, nosotros somos personas llenas de fe, pues ahora vamos a mostrar nuestra fe con a través de las obras, como nos dice Santiago. Que seamos personas, que seamos movidos a misericordia. Muchas veces no es fácil y en verdad que Dios siempre nos va a poner. Y ahorita que estaba leyendo me acordé de unos hermanos, eh, cuando ellos comenzaron en el camino del Señor, ellos estaban económicamente muy, muy solventes, pero pasaron un tiempo difícil, un tiempo de prueba, donde dice que literal llegó el tiempo donde no tenían ni para comer. Y que un día donde sí ya se había terminado la comida, que estaba ellos como esposos, estaban en su comedor y que se pusieron a orar porque no tenían que comer.
Y llegó y tocaron a la puerta y eran unos hermanos que llevaban pollos rostizados, les llevaban alimento. Y te preguntaron, hermanos, ¿no se ofenden si les traemos esto? Y pues ellos, era la oración que estaban realizando porque no tenían ya que comer. Dios siempre va a poner en nuestros corazones a quién le tenemos que dar. Tenemos que quitar ese corazón endurecido. A lo mejor tú has practicado obras de misericordia y tú dices, híjole, o sea, hice esto y yo les voy a dar un testimonio. Por ejemplo, hace tiempo una persona, un matrimonio estuvo pasando por situación difícil de enfermedad y, y yo me propuse, dije, Señor, de lo que a mí me dan de gasto, yo voy a estar mandándole, porque ya no venían a la iglesia, su esposo estaba enfermo ya no tenían los recursos para venir. Entonces, un vecinito eh, venía a la iglesia y con ellos yo les estaba mandando. Ya después tuvimos la oportunidad, dentro de algunos matrimonios, nos juntamos despensa y les llevamos. Y bueno, ya los fuimos a visitar. Cuando llego y veo que la hermanita había cambiado de look y agarra y me dice, no, dice, me gasté un buen de dinero, dice, porque no me quedaba el cabello como me tenía que quedar. En verdad, hermanos, o sea, a mí casi me daba algo, porque dije, yo en mi corazón propuse de lo que a mí me daban dar para que ellos estuvieran bien y yo ni si sabiendo que la hermana estaba gastando tanto dinero porque sí me dijo la cantidad, yo dije, ni yo me he pintado el cabello que me cueste tanto, pero a nosotros nos toca hacer. Lo que las personas hagan, eso, si Dios te lo pone, tú hazlo, tú hazlo. Y el Señor, dile al Señor, ponme a las personas a las que yo tengo que ayudar. Señor, ponme a las personas a las que yo voy a hacer ese canal de bendición y de que el Señor te lo va a poner, te lo va a poner. Hay muchos hermanos que necesitan de lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, o te va a poner el lugar donde lo tengas que hacer, pero tenemos que aprender quitarnos ese corazón egoísta y pensar que solamente nosotros tenemos necesidad cuando alguien más también lo tiene. Amén. Bueno, pues esta es una introducción de lo que vamos a estar viendo durante este cuatrimestre, que sea de bendición a tu vida y deja que el Señor te siga moldeando, deja que el Señor siga transformando tu corazón. El cuatrimestre pasado yo sé que has crecido espiritualmente porque dice la palabra de Dios, cuando se siembra la semilla, no regresa vacío. Cuando nosotros a través de todas las lecturas que hacemos, a lo mejor dices, híjole, ya vamos más de la mitad de la palabra de Dios y ni me acuerdo, pero algo está pasando en tu corazón, algo está pasando, el Señor está trabajando en tu corazón. Continúa, te animo a que sigas adelante con tu lectura. Es parte de tu tarea la lectura, lo vamos a ver también el día sábado. Es parte de tu tarea, entonces sigue adelante, sigue adelante. Dios está trabajando en ti y ahora dile al Señor, Señor, ayúdame a ser una persona de misericordia, que mi corazón sea transformado, que mi corazón sea moldeado y yo sé que tú eres el que me vas a hallar, como decía el Salmo. Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes, volver a compartir clase con ustedes. Nos estamos viendo el día sábado, así que te animo a que sigas adelante y con esa actitud con la que comenzaste tu primer día de clases, sabiendo de que Dios tiene algo preparado para ti y que tu corazón siga siendo transformado y moldeado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.